Después de unificar Grand Line, invadieron el mundo paralelo 141. Pero las espadas del cielo de ambos son dos cosas completamente diferentes. El Kusanagi Maru de Kizaru es probablemente un sable de luz común y corriente, y él le dio un nombre. Pero la espada que él tiene en la mano realmente tiene esa habilidad. Se rumorea que el poder de Kusanagi Maru es incluso mayor que el de la espada de 10 dedos. Él solo necesita blandir la espada para hacer estallar una energía de espada afilada, que se puede controlar a voluntad. Si se usa con toda su fuerza, no es inferior a la ola de calor de Kaido 40 años después. Si el nivel de Haki de él es más alto, su fuerza debería ser mayor. Además, esta espada también tiene la capacidad de controlar la niebla, lo que puede aislar la percepción del enemigo, pero tiene poco efecto en las personas con un fuerte Haki de observación. Aunque él ha despertado la fruta del diablo, no tiene tanto poder natural como Kaido. El poder de la espada de Ame no Kume es el mayor poder que puede ejercer actualmente. Además, Yuga Mirror también puede usar el estilo de lucha de Orochimaru, una energía púrpura negra similar a la energía demoníaca y el control de la plaga. Este es también uno de los principales poderes de combate de Yuga Mirror. Además, Yuga Mirror también domina una habilidad llamada Nube del Cielo y una habilidad llamada Sello de la Serpiente. Por supuesto, su capacidad de recuperación también es extremadamente fuerte. En ese momento, él sacó la espada Kusanagi y la enorme energía se convirtió instantáneamente en una espesa niebla blanca que envolvió toda la montaña. Si no lo ves con tus propios ojos, podrías pensar erróneamente que está luchando contra el enemigo en el cielo. Shutenmaru estaba parado sobre una nube, y la nube sumergió la parte inferior de su cuerpo, haciéndolo sentir como si estuviera atrapado en un pantano. Él no usó nubes espesas para bloquear su vista. Si quería mostrar su habilidad, tenía que dejar que su oponente la viera. Shutenmaru se quedó allí, inmóvil, como si lo estuviera observando una bestia feroz, su corazón estaba lleno de miedo e inquietud. Estaba completamente congelado y todo su cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Shutenmaru sintió que lo estaban observando. Cada vez que miraba hacia arriba, tenía la ilusión de que sus ojos se oscurecían. La figura de él desapareció y aparecieron 8 enormes cabezas de serpiente frente a él. Era un dragón gigante más grande que una montaña. Levantaron sus pálidos ojos amarillos, como la luna en el cielo, mirando el miedo en su corazón con frías pupilas verticales. No, no puedo detenerlo, Shutenmaru tenía este pensamiento en su mente y quería esquivarlo. Sin embargo, cada vez que tenía la idea de esquivarlo, se veía cortado por la mitad, con 8 serpientes dragón abriendo sus enormes bocas y afilados dientes de serpiente destrozando su cuerpo. En su ilusión, su sangre brotó de su cuerpo como una fuente. El poder de este ataque es demasiado fuerte. Si toda la montaña Tou es destruida, será terrible. Originalmente planeé construir un palacio aquí. Él habló. La razón por la que liberó la niebla para cubrir la montaña fue para reducir el daño a la montaña. Entonces, ¿deberías admitir la derrota? No puedo garantizar que estarás bien. Las palabras de él enfurecieron a Shutenmaru. Esta frase era demasiado arrogante, como si fuera un pez pequeño que podía ser aplastado hasta la muerte a voluntad. Esto hizo que olvidara por completo su miedo y solo hubo ira. Al principio todavía estaba un poco indeciso, pero en ese momento no estaba dispuesto a darse por vencido. No me subestimes. Xiu Tianwan gritó y toda la persona se recuperó del estado rígido, luego sostuvo la espada con ambas manos, el impulso subió a la cima y mató directamente a él. Él no habló, pero su rostro estaba frío. Naturalmente, no usaría toda su fuerza, de lo contrario, incluso con la protección de la nube y la niebla, Xiu Tiandan definitivamente moriría. Este tipo es bastante capaz y podría competir con el tipo del barco 107 en el futuro. También tiene buena mano en el mar. Aunque la fuerza de Jack no es demasiado grande, definitivamente es una figura que puede convertirse en un gran jefe. Al menos en el cuartel general de la Marina, el vicealmirante común no puede ser su oponente. A menos que sea Garpo un almirante de Marina. Con una fuerza de combate tan fuerte, él no tiene motivos para negarse. Además, él también reclutó a los gatos y perros de Oden, Kawamatsu y otros. Los gatos y los perros no son solo ellos dos, también representan a toda la tribu. La gente de la isla Zou son todos subordinados de Oden, por lo que su estatus se ha vuelto bajo. Es casi un vasallo de Kozuki. Para proteger a Raizo, casi destruyeron toda la isla Zou. Se puede ver que este grupo de personas aún tiene sentimientos profundos por él y los consideran sus hermanos. Aunque la tribu de pieles es una raza pequeña, es una raza muy amable y cariñosa.
Si una raza tan poderosa puede ser incluida en el ejército, él todavía está muy feliz. Pero como el elefante gigante Zou es el campamento base de la tribu de pieles, no es fácil para otras razas alienígenas encontrarlo, excepto ellos. Mi señor. El grito de Yukiko despertó a él, que estaba sumido en sus pensamientos. Sus pensamientos solo se detuvieron por un momento, y en ese momento, Shutenmaru, frente a él, ya estaba cerca y la espada estaba a punto de cortar a él. Al ver esto, él agitó la espada Ame Kurokumo con calma. De repente, una fuerte energía de espada se convirtió en una ráfaga de viento y la nube blanca se convirtió en un Uzumaki, succionando directamente al Shutenmaru volador. Luego, la afilada energía de la espada formó un tornado negro como innumerables dientes de serpiente y el rugiente fantasma de la serpiente gigante cubrió toda la cordillera. El dragón y el dragón. El susurro. Yunonpo fue adaptado del movimiento de Yunya, la espada de la dominación mundial de Inuyasha. Él no usó realmente este movimiento, solo quería darle un nombre a la espada de Kusanagi Maru. Cuando consiga otras frutas, como la fruta del trueno, tal vez pueda usar Kinglongpo o Wujigao. Después de un movimiento, la espada Tianquan-Yun en la mano de él desapareció, dejando solo un cuerpo de espada roto. En ese momento, la niebla en la cima de la montaña se había disipado. Él mantuvo una mano y no usó toda su fuerza, pero hizo volar a toda la aldea por los aires. Shutenmaru yacía en el suelo, con cicatrices por todo el cuerpo. Pero él todavía estaba vivo, tendido en el suelo mirando a él. Nunca pensé que tu fuerza fuera tan terrible. Shutenmaru escupió una bocanada de sangre. Admito la derrota 4-4, haz lo que quieras. Él admiraba mucho su actitud, parece que no le teme a la muerte. Quiero acabar con este mundo caótico de Ghibli, para que todos puedan vivir y trabajar en paz. Él lo miró y dijo. Entonces, ya que has sido sentenciado a muerte, ¿por qué no usas tu crimen para hacer algo útil para ti? ¿Dejaremos que Ghibli se convierta en un lugar pacífico? Los ojos de Shutenmaru se abrieron de par en par, la sangre fluyó por sus cuencas oculares, tiñendo sus globos oculares de rojo. Estas palabras lo dejaron en shock. A diferencia de otros prisioneros que escaparon de Ghibli, Shutenmaru salió del infierno, por lo que el mundo que él le dio fue solo un sueño de infancia para él. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué no? Preguntó él. Con suficiente fuerza, la gente puede vivir la vida que quiere. Kaido ha estado reprimiendo a Wano Kuni durante tantos años. No es difícil convertirlos en un país próspero. En este caso yo también iré. Él no esperaba que Fan Shinjian aceptara tan fácilmente. Él no es Kozuki Oden. El nombre de Kozuki significa que no importa lo que haga, obtendrá el apoyo de todos, incluso si hace el mal, no habrá grandes problemas. En ese momento, el herido Shutenmaru clavó la espada larga en su mano en el suelo y apoyó el suelo con sus manos. Nadie ha pensado nunca en abandonar Ghibli. Ghibli es un lugar infernal, parece haber sido abandonado por este país. Yo solo quiero ir contigo para intentarlo. Shutenmaru parece un poco gracioso, su cuerpo es como una pelota, su boca es como una salchicha, pero Al piensa que es muy valiente. En ese caso, espera hasta que te recuperes de tus heridas y luego ven conmigo a reunir a esos bandidos dispersos. Al dijo. Aquellos que estén dispuestos a rendirse serán aceptados, y aquellos que piensen que Ghibli es un lugar pecaminoso serán asesinados sin piedad. Él no mostró piedad. Muchos de los ladrones de Ghibli merecían morir, incluso los hombres de Shutenmaru no fueron la excepción. Él los mantuvo por su fuerza y no les dio demasiado poder. Todavía hay un rayo de esperanza si hacen las cosas honestamente, pero si todavía creen que pueden hacer lo que quieran, están equivocados. Sí. 3 días después, Shutenmaru y sus hombres estaban vendados por todas partes, pero su capacidad de moverse ya no era un problema. Los bandidos de Tousan eran la fuerza más poderosa de Ghibli, y el objetivo de él esta vez se había logrado en un 60%. Entonces, lo que tenía que hacer era reclutar o eliminar a esos ladrones dispersos. No lo necesitaba. Si lo hiciera él mismo, esos bandidos se convertirían en sus armas. Pero aún así, después de pensarlo detenidamente, Al les dio una marca de serpiente, incluido Shutenmaru. Después de todo, todas esas personas eran criminales y Al no tenía por qué mostrarles piedad. Este grupo de bandidos actuó muy rápidamente y pronto eliminó a todos los grupos de bandidos circundantes, y todos los que se rindieron voluntariamente fueron llevados a Al. Al todavía vivía en la cima de la montaña, pero la cima había cambiado en los últimos días. Algunas de las fuertes corrientes de la montaña se fueron y algunos estuvieron dispuestos a quedarse aquí para ayudar a reconstruir la mansión Daimyo.
Señor Al, ya hemos acabado con todos los bandidos más grandes. También hay algunos que huyeron a los bosques del sur y ahora han desaparecido. Al asintió, lo escuchó y no dijo mucho. Es posible que esta gente no pueda sobrevivir en este bosque, dijo Shutenmaru, las bestias en el mundo pirata son extremadamente feroces, especialmente en el Nuevo Mundo. No les hagas caso. Él dijo de nuevo. Shutenmaru, integra a todos esos bandidos ociosos y forma una legión. A partir de ahora, serás responsable del mantenimiento del área dentro de Hibli. Sin embargo, no te daré ninguna recompensa. En el pasado, todos ustedes eran personas que alteraban el orden. Esta vez, trátalo simplemente como una expiación por tus pecados a lo largo de los años. Shutenmaru asintió. No es solo que fue sellado con la gran serpiente por él, por eso le obedeció. De hecho, incluso sin este sello, no tendría ninguna opinión. Decidió seguir a él y tratar de transformar a Hibli. Era natural que lo hiciera. En este caso, ya no puedo llamaros ladrones. Sí, simplemente llámalo camino celestial. Él dijo. Originalmente, él pensaba que después de tomar el control de Wano Kuni, cambiaría el nombre a País Inazuma, para poder ejercer mejor su fuerza militar. A partir de hoy, no te permitiré hacer nada que dañe el cielo y la tierra. Además, todos dentro de Hibli deben conocer el establecimiento del Daimyofu. Hyu Tianwan escuchó esto e inmediatamente se arrodilló en el suelo. Sí. Ah, por cierto, ve a informar a la gente del pueblo que se está construyendo la mansión y que a quien quiera ayudar se le dará comida. Al dio la orden. El trabajo a cambio de ayuda es una buena idea. No se trata de dejarles trabajar, sino de dejarles trabajar por sí mismos. Ellos mismos no tienen tanto poder. Lo más importante es no darles la sensación de que están recibiendo algo a cambio de nada. Echó un vistazo a Hyu Tiandan y decidió dejarlos ayudar a los aldeanos a abrir tierras baldías después de que se construyera la mansión Damin. Comer es siempre la primera prioridad. Si incluso comer es un problema, ¿qué es la prosperidad? Dada la ubicación geográfica de la montaña Hibli, la plantación de cultivos es una excelente opción. Pero debido a la pequeña población, simplemente no tienen suficiente poder para desarrollar nuevas tierras. Para estos aldeanos no es tarea fácil cultivar bien esta tierra. Pero si se suman Hyu Tianwan y otros, la situación será completamente diferente. En términos de productividad, hay un mundo de diferencia entre los guerreros y los aldeanos comunes. Si se dice que los aldeanos en el pasado eran todos pequeñas economías campesinas. Un guerrero así equivale a una gran máquina. Con este grupo de personas no tardaremos mucho en cultivar una gran extensión de tierras de cultivo. Además, con el clima de Hibli, si se logra sobrevivir los primeros 3 meses, se obtendrá una cosecha excelente. Además, Hibli no tendrá un período de escasez como el invierno. Tal vez el año que viene la situación económica aquí cambie por completo y pase a ser la segunda después de Baihu. No es que al subestimar a otros pueblos. Es realmente difícil desarrollar lugares como Miandong y Lingwing. No hablemos de otras cosas. Solo hablando del mundo de Al, el este de los rusos es vasto y no puede desarrollar la agricultura. Aunque otros recursos son ricos, es imposible desarrollar gas natural. Señor Air, ¿quiere que le frote los hombros? Shuetzi vio a Air sentada a un lado y rápidamente le frotó los hombros y las rodillas desde atrás. Cuando Air la vio, su corazón se conmovió. Por cierto, Shuetzi, en el futuro se establecerá la mansión Damin y habrá muchos asuntos pendientes. Durante este periodo de tiempo, tú te ocuparás de las finanzas por mí. ¿Administrar el dinero? Shuetzi se sorprendió. Él asintió y dijo. Espera a que Hyu Tianwan llame a esta gente y les pida que ayuden a construir la aldea. Entonces distribuiremos alimentos. Puedes hacerlo tú mismo. Si tienes tiempo, puedes comprobar las reservas de alimentos de esta aldea antes. Si no son suficientes, déjalos ir a las montañas a cazar. Xiao Shui asintió, todavía estaba un poco asustada. ¿Puedo hacerlo? Entonces te molestaré. No quiero que esos bandidos sepan esto. Él dijo impotente. Toda la cima de la montaña, no, Hyu-Li, tiene tanta gente que no puede reconocer más que 100 palabras. Yukiko es la única que ha aprendido algunas habilidades de la serpiente negra, y él es la única que puede ser utilizada. Cuando la situación se estabilice, iré a otros lugares para reclutar más gente. Al escuchar esto, los ojos de Yukiko se volvieron más decididos y santos. Lo que el señor le ha pedido, Yukiko definitivamente lo completará. Al mismo tiempo, las mujeres secuestradas también fueron enviadas al pueblo, lo que causó un gran revuelo.
Hugh Tianhuan lo dijo de nuevo, pero incluso después de ver que las chicas habían regresado a la aldea, los aldeanos lo miraron con sospecha. No creían que fuera cierto, solo pensaban que estos viejos bandidos se estaban divirtiendo. ¿Quién habría pensado que la aldea de Jiuli, que había estado oprimida durante cientos de años, un día escucharía la noticia de que los bandidos habían sido reprimidos? Aunque no lo creyeron, nadie se atrevió a decir nada. No fue hasta que las mujeres traídas por Hugh Tianhuan dijeron lo mismo que todos lo creyeron un poco. Y cuando Hugh Tianhuan dijo que quería encontrar algunas personas para ayudar a construir la mansión Daimyo, naturalmente no se atrevieron a desobedecer. Aunque todos no creían que estos bandidos les darían algún beneficio, si se negaban, probablemente los enojarían y los matarían. Entonces estas personas estuvieron de acuerdo. Naturalmente, Hugh Tianhuan no podía llevarse a todos. De esta manera, habría menos gente dedicada a la agricultura y no habría suficiente comida en el pueblo. Entonces escogió al azar a algunos hombres y mujeres y les pidió que esperaran en el pueblo. Cuando enviaba a las mujeres de otros pueblos de regreso, las llevaba de nuevo a la cima de la montaña. Eligió tanto a hombres como a mujeres. De hecho, para Hugh Tianhuan, su papel era incluso más importante que el de los hombres. En realidad, los aldeanos no hacían nada. No podían mover las piedras ni las vigas. Las mujeres podían ayudar a cocinar, después de todo, las mujeres tenían menos apetito. El tiempo pasó. Pronto se construyó la mansión de Al. Y los que vinieron a ayudar contaron todo lo que vieron. Al hablar del servilismo de los bandidos hacia Al y de su obediencia, la gente poco a poco empezó a creer que realmente había gente que podía someter a estos bandidos. Especialmente el pueblo donde habían estado Al, Yukiko y los demás. Al pensar en la conversación entre Al y Yukiko, se sintieron orgullosos de sí mismos mientras lamentaban que eran ciegos. Sintieron que un hombre grande como Al comería en su propio pueblo. A partir de ahora, la gente que vive aquí nunca tendrá que preocuparse por esos bandidos y ladrones. Al pensar en esto, sus ojos se humedecieron. Aunque esos malditos bandidos no fueron ejecutados, no estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para vengarse. Sin mencionar que todavía están vivos y se han convertido en los guardianes de Tianling. El mejor resultado sería si el daimyo recién nombrado les ordenara personalmente que ayudaran a abrir el páramo. La tierra de Jiuli es estéril, e incluso con la ayuda de Hugh Tianhuan y otros, su comida no puede durar unos meses. Yukiko originalmente planeó escribir una carta a Kurozumi Orochi para pedirle consejo, pero él la detuvo. Esto no debería ser difícil para él, después de todo, ya obtuvo la fruta madura. Aunque no la haya absorbido toda, aún puede desempeñar algún papel. Él puede usar su propia fruta para acelerar la primera tanda de cultivos que plantó, de modo que este problema pueda resolverse. Pero esta habilidad no se puede utilizar con frecuencia porque causaría grandes daños al suelo. Afortunadamente, el problema actual se ha solucionado y el resto de las cosas serán mucho más fáciles. Jiuli tiene una vasta superficie y una gran población. Él planea centrarse en la cría de animales y la agricultura, siendo la agricultura la mejor. Los cambios en Jiuli no se pueden ocultar a todo el país, e incluso él no tenía la intención de ocultarlos. Los cambios en Jiuli también fueron notados por la gente de la capital de las flores. Cada pueblo está dividido por un río ancho y profundo. La única manera de llegar es cruzar el puente o tomar un barco. En el pasado, los puentes cerca de Jiuli estaban vigilados solo en una dirección, pero él incluso organizó especialmente a algunas personas para que se apostaran en la cabeza del puente. En circunstancias normales, quienes pueden venir a Jiuli son fugitivos. Él no los excluye. Después de todo, el gran sello de la serpiente los organiza para garantizar que reciban una reforma laboral aquí. ¿Qué prisioneros? Este es un trabajo de blancos. Él envió gente a vigilar a Jiuli, no porque le preocupara que alguien se colara, sino porque le preocupaba que hubiera peces que se escaparan de la red y aprovecharan la oportunidad para escapar. Cuando se estableció la línea de defensa, los soldados que custodiaban la cabeza de puente también pudieron ver al enemigo en el lado opuesto. De esta manera, lo que sucedió en Jiuli se difundió gradualmente. Esto no es un asunto trivial. Él y Kurozumi Orochi rápidamente le transmitieron la noticia al almirante Kozuki Sukiyaki de Wadu. Después de todo, él era una existencia de la que nunca habían oído hablar. Una persona que no sabía de dónde venía podía hacer que Jiutian se rindiera en silencio, y también se hacía llamar Jiuli. Esto hizo que tuvieran que prestar atención. Si él fuera reemplazado por Kozuki Oden en este momento, sería completamente diferente. ¿Qué opinas?
El talento de Sukiyaki no es muy alto. Cuando te encuentras con algo así, es mejor preguntar otros nombres. De hecho, la supresión de los bandidos en el condado de Hyuri también es algo bueno para nosotros, los Wano-kuni, dijo Shimotsuki Ushimaru. Su territorio está en la aldea Zongou. La aldea de Hyuri no es su territorio y no necesita preocuparse por nada. Shimotsuki Ushimaru se parece a Solo. Tal vez esté preguntando por algunos familiares. Hyuri es muy grande. Si podemos desarrollarlo, se convertirá en una tierra rica en pocos años y nuestra riqueza aumentará. 0. Kozuki Sukiyaki asintió levemente para mostrar que estaba de acuerdo. Él también lo pensaba. Si Hyuri se desarrolla con éxito, entonces Flower Capital también puede obtener ingresos gratuitos, lo que también es una fortuna considerable para él. Lo más importante es que no saben nada sobre Aier. Creo que es imposible. A lo largo de la historia, solo existen Tegetsu, Shimotsuki, Fugetsu, Ugetsu y Kurozumi. El clan Kurozumi fue destruido. ¿Cómo una persona de origen desconocido se convirtió en el líder de los Tengu? De todos modos, según la información que tenemos hasta ahora, esa persona logró acabar con los bandidos en Hyuri. Ya tenemos una gran cantidad de guerreros. Si no reconocemos su existencia, puede estallar una guerra. En ese caso, nuestro país perderá más de lo que ganará. Sí. Tan pronto como esto se dijo, todos quedaron en silencio. Los guerreros de Hyuri son extremadamente crueles. Si se rebelan, incluso si se los puede reprimir, tendrán que pagar un alto precio. Pero la pregunta es, ¿quién debería sofocar esta guerra? Los daimyos se miraron entre sí y ninguno de ellos estaba dispuesto a dar un paso adelante. ¿Quién realizaría una tarea tan ingrata? Si Kozuki Sukiyaki hubiera prometido que 973 tomaría Hyuri, aún podrían intentarlo. Si así fuera, Hyuri no podría considerarse una zona sin ley. Yasuie, ¿puedes decir algo? Sukiyaki miró a Yasuie con algunas dudas y preguntó. Shimotsuki Yasuie le dio la sensación de una persona estable, por eso se lo tomó muy en serio. Yasuie asintió. General, creo que su nombre me suena familiar. ¿Oh? Varias personas lo miraron después de escuchar esto. Hace unos días, me pareció oír a alguien hablar de un hombre y una mujer que querían reprimir a Hyuri. Pensaron que era una broma, pero ¿quién sabía que Hyuri ya había sido reprimido? Shimotsuki Yasuie lo recogió y vio que él y Yukiko estaban de pie frente a la mansión del Gran Duque. ¿Podrían ser ellos? Yasuie asintió. Cuando llegué aquí, lo había confirmado con los aldeanos locales, y lo que dijeron era cierto. También verifiqué su información, y parecía ser verdad. Si ese es el caso, la brecha del país se libera, respondió el nombre de Shimei. Después de pensarlo, sugirió. O puedes reconocerlo como Hyuri, y cuando el señor Oden llegue a Hyuri, puedes probar si el nombre de Hyuri está calificado. Por cierto, también podemos aprovechar esta oportunidad para que el señor Oden restablezca el contacto contigo. Eso es bueno, asintió Shimotsuki. Si el señor Oden pensaba que su oponente no era adecuado para ese nombre, podría aprovechar la oportunidad para deshacerse de él y dejar que el señor Oden asumiera el puesto de Kuri. Kozuki Suki asintió y dijo. Si es así, el nombre Kuri es el mejor. En ese caso, la relación entre él y Oden será más convincente. Aunque Kozuki Suki rompió con Oden debido a la ira, todos sabían que los dos eventualmente se reconciliarían. Kozuki Suki no tenía hijos, solo Kozuki Oden era japonés. Kozuki Suki preguntó. ¿Dónde está Oden ahora? Acabo de salir de Ima y fui a Rapid Rice. Kozuki Suki asintió y luego dijo. En ese caso, le daré a Al el nombre de Kuri. A él no le interesaba mucho Kuri, después de todo, no le servía de nada, pero con un nuevo dueño, también podría sacarle algunos beneficios, así que ¿por qué no? En cuanto al apellido de Al, Kuri tenía tantos guerreros y tantas tropas que no le importaba mucho el 3, 4. Aunque Al parecía débil, su fuerza no era inferior a la de Doflamingo. Tal fuerza era suficiente para dominar todo el nuevo mundo. No mucho después, la noticia de que Kozuki Sukiyaki reconoció el nombre de Al, Kuri, apareció en los principales periódicos. Los habitantes de Kuri de repente se sintieron abandonados, como si hubieran llegado a otro mundo. Antes, todos vivían en chozas con techo de paja y ni siquiera podían cubrirse con ropa, pero ahora, tienen suficiente comida. Incluso las casas, con la ayuda de varios agentes de la ley, cada hogar tiene una casa nueva. La reputación del Enjuli de repente se hizo grande. El señor él es realmente muy merecido. Ya es muy conocido en Hyuri. Serpiente Negra vio este mensaje y exclamó. Yo también tengo que darme prisa.
Ahora Kurozumi y Higurashi también han llegado a Wano Kuni. Utilizaron el oro y la plata acumulados para contratar un grupo de guerreros y compraron una gran cantidad de armas. Al principio fue algo muy problemático resolverlos. Ahora que él se ha establecido, es posible dejar que estas personas se queden en Hyuuri y hagan algo por él. De hecho, 23, Kurozumi Orochi no necesita demasiadas tropas. Él solo quiere usar el poder de Yasuye para acercarse a Kozuki Sukiyaki. La razón por la que quiere desarrollar su propio ejército es por el futuro. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado varios meses, un año está por terminar y un nuevo año está por llegar. Kozuki Oden finalmente llegó a la frontera de Rabide-Rize y se preparó para ir a Kuri, el último pueblo de Yokoku. Escuché que el castillo de Kuri fue reprimido por una persona hace unos días. Dijo Jinwan. Denjiro respondió. La persona que puede calmar un lugar como Kuri debe ser muy poderosa. En cuanto a Izo y Kikunosuke, eran demasiado jóvenes y no sabían lo que pasó. Solo los ojos de Kanjuro brillaron con un color extraño, pero nadie lo notó. ¿El guerrero que reprimió a los bandidos en Kuri? Esto es algo que nadie ha podido hacer durante cientos de años. Realmente quiero ver a una persona así. Oden dijo emocionado. De hecho, después de dejar la capital de las flores, Oden siempre había querido ir a Kuri, por lo que se quedó en Yasuye durante unos días. Después de escuchar la leyenda del hijo de Asura, decidió conocer a esta persona. Por supuesto, su próximo objetivo es derrotar al hijo de Asura, e ir. ¿Es realmente tan poderoso? Apuesto a que no hay guerrero más fuerte que Oden en este mundo. ¿Necesito decir eso? Dijo Kinemon con confianza. Estas dos personas son fieles seguidores de Oden. Después de todo, fueron testigos de cómo Oden mató al dios de la montaña con un solo movimiento. No es de extrañar que se trate de una adoración así. Oden y otros fueron a Kuri, y cuando Shinmei fue al puente Kuri, también fue unos días después. Todos los guardias sabían que era el hijo de un general, así que nadie se atrevió a detenerlo. Todos se encontraban en la cabecera del puente, mirando el paisaje que se extendía fuera de Kuri, todos con una mirada confusa en sus rostros. En las interminables tierras de cultivo, las espigas de arroz dorado están conectadas en una sola pieza, como un reino de cuento de hadas. Gorgo, 760 Izan y Kikunosuke, que habían tenido hambre durante mucho tiempo, tragaron inconscientemente y quedaron atónitos. Oye, ¿es este realmente el Kuri sin suelo donde no hay nada? Kinemon se sorprendió, incluso la ciudad de las flores no tiene una tierra de cultivo tan grande. Y las casas de allí, aunque no son muchas, son todas muy nuevas y parecen muy lujosas. Denjiro dijo, ¿no es esta realmente la ciudad de las flores? ¿Nos hemos equivocado de camino? Puedes manejar a Kuri también, es realmente asombroso. Como ex guerrero imperial, Raizo todavía lo sabe, pero cuanto más lo sabe, más sorprendido está. Hyuuri solía ser un lugar sucio con cadáveres por todas partes, pero ahora es un lugar próspero. Es totalmente diferente al lugar anterior. En tan poco tiempo, todo Hyuuri ha cambiado por completo. Oden comparó cada aldea que había visitado en los últimos 2 años con la fría Suzu y la desolada Hime. Nunca se había encontrado con una situación semejante. Parece que el nombre de Hyuuri es bien merecido, suspiró Oden. Esta persona definitivamente no es común. El grupo fue detenido por los guardias justo cuando estaban a punto de bajar del puente. Después de la construcción de Hyuuri, también se abrieron vínculos económicos con varias ciudades. Aunque las caravanas de otras ciudades también estaban preocupadas de que la gente de Hyuuri no cumpliera las reglas, también querían probarlo por sus propios intereses. Pero pronto se dieron cuenta de que Hyuuri, que había renacido, no tenía actividades vergonzosas, y mucho menos pandillas, ni siquiera la poderosa Tianlin. Haciendo negocios aquí, siempre que pagues los impuestos correspondientes, puedes ganar mucho más que en los pueblos de los alrededores, y Hyuuri de repente se volvió animado. Por eso, la labor de vigilancia en esta época es especialmente importante. Al no puede plantar la marca de la serpiente en todo aquel que viene a comerciar. Para evitar que la gente cause problemas, es natural protegerse de ella. Los guardias obviamente conocían a Oden y no lo detuvieron, pero pasaron la información al cuartel general naval al mismo tiempo. Pronto, cada movimiento de Oden apareció ante los ojos de Al. Esos tipos difíciles se están acercando a nosotros. Al negó con la cabeza. Aunque no tenía una buena impresión de Kozuki Oden, no podía ignorarlo. Lo único que lo deprimía era que ese chico Chen no parecía saber que lo odiaban. Yukiko dijo tristemente. Oden ahora está corriendo hacia la mansión del daimyo. Por donde pasaba reinaba el caos.
Cuando Kozuki Oden tenía hambre, robaba algo de la cosecha de las tierras de cultivo y luego hacía fuego para cocinar. En cuanto a Kinemon y Kawahiro, solían hacer cosas vergonzosas. Incluso el líder de la banda había enviado gente para atraparlos, pero todos fueron golpeados. Lo mataré. Nunca le agradaron los nobles, y menos aún gente como Kozuki Oden. Aunque era hijo de un general, no entendía la vida de la gente corriente, por eso era tan inescrupuloso. No fue fácil para Hyuri ser derrotado de esta manera, y él realmente quería destruirlo. Es realmente intolerable. Puede que no puedas vencerlo. Sonó la voz de él. En los últimos días, él ha utilizado a Shutendan como compañero de entrenamiento. Hay que decir que su fuerza es mucho mayor que la de Orochi. Ambos han logrado un gran progreso en los últimos días. Sin embargo, Shutenmaru, Oden y otros son más débiles. No te preocupes por él. Él va a ir a cierto lugar de todos modos. Solo espera aquí. Zaoru no es bueno. Él reflexionó por un momento y dijo. Kurozumi Orochi quiere ser enemigo de la familia Kozuki, así que déjalo que se ocupe de eso él mismo. No voy a interferir. Además, si alguien sufre en este asunto, hay que compensarlo. Los dos asintieron. Él no quería tener ningún contacto con Kozuki Oden, de lo contrario, se sentiría muy desafortunado. Pero en ese momento no tenía suficiente fuerza, así que simplemente lo soportó por el momento. En cuanto a Kozuki Oden, obviamente a él no le agradaba mucho, pero tenía que admitir que era fuerte. Al menos, Shutenmaru no podía vencerlo. Si no podía absorber todo su cuerpo, no podría vencer a Kozuki Oden. Por lo tanto, Al sintió que no tenía sentido ni era útil ser enemigo de Kozuki Oden en este momento. Como Kurozumi Orochi iba a tomar acción él mismo, Al naturalmente no le importó darle algo de tiempo. Sin embargo, si llegara a causar problemas, eso sería otro asunto. Al se sentó a la mesa y escuchó a Shuetsu contarle todo lo que había hecho desde Hyuri. En realidad, no se trataba de cosas graves, solo de destruir algo y robar algo. La mayoría de estos pequeños robos fueron cometidos por Hinouimen y Kawahiro. Estos dos tipos eran vándalos en la capital de las flores y su naturaleza era resistir. Si fuera Oden, definitivamente robaría abiertamente. Por ejemplo, cuando tenía hambre, encendía un fuego en el campo y se ponía a cocinar, sin darse cuenta de que su comida era cultivada por otros con gran esfuerzo, ni tenía idea de robar. No es gran cosa. Desde que entraron a la ciudad de Hyuri, solo la gente de Tianling los ha estado persiguiendo. La única diferencia es que las leyes de Eren Hyuri son más estrictas. En otros pueblos, esto es solo un asunto trivial, pero aquí es suficiente para hacerlos pasar el resto de sus vidas en prisión. Si Oden no viene a provocarlo, está bien. Si se atreve a venir, él lo enviará a un campo de trabajo. En ese momento será acusado del delito de lesiones y trabajará como peón en el campo durante 7 u 8 años. Por supuesto, él no quiere que la relación con la capital de las flores se vuelva demasiado tensa en este momento. Esto también es algo muy problemático para la serpiente. Unos días después, los crímenes de Oden se acumularon en el escritorio de Y ahora, el problema le ha llegado al Daimyofu. El Daimyofu de Air se construyó sobre la fortaleza original de la montaña Hyutianuan. Desde la distancia, parece una fortaleza imponente o 10 torres de piedra. Mierda salió de la ciudad al pie de la montaña. Los ojos de Oden se iluminaron y exclamó. ¡Qué edificio tan magnífico! La gran ciudad de Hyuri es extremadamente próspera y es el lugar más próspero de Hyuri. Las casas de la ciudad tienen 2 o 3 pisos y hay un sinfín de vendedores ambulantes que van y vienen. De pie en la ciudad, puede sentir claramente la prosperidad de la ciudad. Mirando hacia arriba, es como un gigante que domina esta tierra. Oden siente que al estar en esa fortaleza y mirar a la distancia, habrá una sensación de amplitud de miras. Por un tiempo, Oden también quedó muy impresionado con Hyuri, el daimyo que nunca lo había conocido. 014009323 Feilu 174 23 10 71. No importa quién sea la otra parte o lo fuerte que sea, Hyuri daimyo merece el título. En todo el camino, Hyuri nunca ha visto a nadie hambriento y durmiendo en la calle. Incluso en la capital de las flores, esto nunca ha sucedido. La ubicación del Daimyofu se llamaba originalmente Touyaba. Raizo explicó. Pero parece que al señor Kuri no le gustó el nombre, por lo que lo rebautizaron como Jinxiangsan. Incluso la ciudad se llamó Jinxiangtown. A Oden no le interesaba mucho su nombre. Vamos a ver qué tan poderoso es Kuri, dijo Kozuki Oden mientras caminaba hacia In. Otros le siguieron de cerca.
Mientras caminaba, innumerables transeúntes lo miraban de reojo por donde quiera que pasaba. Oden ya llamaba mucho la atención, y además era el hijo del almirante, por lo que mucha gente de Wano Kuni lo conocía. Por supuesto, Hyuuga Oren nunca lo había visto. Sin embargo, también había muchos comerciantes en la ciudad de Hyuli que venían aquí a hacer negocios. Estas personas sabían que Oden era un alborotador. Desde que fue exiliado de la capital de las flores hasta ahora, no parecía haber cambiado mucho. Mucha gente escuchó que había causado una gran conmoción en Hyuli, por lo que no tenían una buena impresión de él. Hoy en día, la ciudad de Jinli se ha convertido en la favorita de los comerciantes de todo Wano Kuni. Los ingresos comerciales aquí son 2 a 5 veces mayores que en otros lugares y no hay necesidad de preocuparse por la extorsión de las bandas y los oficiales militares. Mucha gente no está dispuesta a pagar dinero a cambio de una sensación de seguridad. Todos estaban muy sorprendidos. ¿Cómo podía Hyuli controlar a sus subordinados de forma tan estricta? En resumen, la ciudad de Hyuli se ha convertido en un paraíso. Los residentes viven aquí una vida tranquila. El comercio aquí es próspero. Mientras haya gente dispuesta a trabajar, hay suficiente comida. Incluso aquellos que no pueden trabajar recibirán alguna ayuda. En cuanto a cuando no puedes trabajar, qué debes hacer y cuándo debes hacerlo, existen regulaciones estrictas. Ayer confía en que podrá establecer un sistema de seguridad social de este tipo en Hyuli. Aunque este sistema es débil, es mucho mejor que el de cualquier otra ciudad. Esto también se debe al clima de la montaña Hyuli y al hecho de que originalmente era un lugar escasamente poblado. Después de la agricultura de gran escala, Ayer cosechó una gran cantidad de grano, parte del cual fue dividido por la gente de Hyuli, y la mayoría de los nuevos campos le pertenecían. La mayor parte de la primera cosecha la utilizó para mejorar la vida de la gente. Más tarde, hubo varios años de cosecha y todo el grano se destinó a Hyuli y se convirtió en la industria de Ayer. Más tarde, intercambió el abundante grano con las aldeas cercanas a cambio de mucha mano de obra y recursos materiales, y el desarrollo de la ciudad de Hyuli también progresó rápidamente. Hoy en día, incluso los sirvientes de Ayer se compran en varias ciudades. ¿Por qué no veo a Youguo? Kinemon miró a su alrededor. Él y Denjiro robaron algo de plata en el camino. Originalmente planeó encontrar una prostituta en la ciudad de los cazadores para aliviar su odio, pero no pareció ver a la prostituta en el camino. Youguo se refiere a los burdeles y Younu se refiere a las personas que se venden. En Wano Kuni, Youchen es muy próspero sin importar dónde estés, pero cuando llegas a Hyuli, no puedes ver Youchen. ¿No hay ningún muro en Kuri? Chenjiro adivinó. Ya sé sobre esto. ¿Cómo pudo ser esto? Yuji y Yuji son tesoros nacionales. ¿Cómo no se puede hacer algo tan bueno? Kinemon estaba tan enojado que se le erizaron el pelo y la barba y gritó. Si no hay un lugar que pueda hacer feliz a la gente, no importa lo hermosa que sea Kuri, la gente sentirá que falta algo. Cero. Naturalmente, Al no eliminará especialidades como Yudu, porque esa es su especialidad. Esta industria es la más rentable sin importar dónde se encuentre. Sin embargo, no puede proliferar, de lo contrario las consecuencias serán desastrosas. Para evitar que las mujeres de buen carácter sean obligadas a prostituirse, todas las chicas de burdel deben estar registradas detalladamente, y los registros de las chicas de burdel son diferentes a los de las chicas de burdel. La llamada oirán es una geisha, pero en otros burdeles, la llamada venta de arte es simplemente para vender por un buen precio. Además, el estatus de esas chicas de burdel no es alto. Si alguien está realmente dispuesto a pagar y no se ofende, ¿cómo puede entrar? Pero en Hyuli no hay problema. En Hyuli, él tiene el estatus más alto. ¿Quién puede reprimirlos? Es necesario introducir los datos de cada geisha para evitar la tragedia del tráfico de mujeres, por lo que la población de Hyuli es mucho menor que la de otros pueblos. Pero eso es todo. En un mundo así, muchas personas venderían su cuerpo para sobrevivir. 263. ¿No es más fácil ganar dinero corriendo de un lado a otro que trabajando duro para comprar comida? En Hyuli, hagas lo que hagas, tienes que pagar impuestos y no tienes que pagar ninguna tarifa a Lampa. Es por eso que hay muchas mujeres pobres cerca de Hyuli que están dispuestas a venir a Hyuli para ganarse la vida, pero no es una cosa fácil. En este caso, es mejor ser prostituta en Hyuli Youguo. En unos años, es posible que puedas recuperar tu dinero y convertirte en ciudadana de Hyuli. Además de quienes se prostituyen voluntariamente, también hay quienes tienen deudas. Aunque a estas personas no se las tratará como prostitutas de inmediato, las deudas que deben ser saldadas.
Si él hubiera estado dispuesto a trabajar para pagar sus deudas, no lo habrían enviado aquí. Muchas personas tuvieron suerte gracias a esto y consiguieron la oportunidad de trabajar en el Daimyofu. Pero para convertirse en una persona así, debe pasar por una revisión estricta. No solo debe ser hermosa, sino que también debe tener antecedentes familiares limpios. Yukiko está a cargo de esta área. Su objetivo es construir un gran harén para él. Así que seleccionó deliberadamente mujeres de diversas identidades, como bailarinas, familiares de criminales, hermanas y madres. Oden sintió picazón cuando escuchó a Kinemon y Denjiro hablar sobre Yugo. Comenzó a ir de compras por las calles a los 6 años, y a los 15 robó un templo y formó un harén con una mujer. Sin embargo, desde que fue expulsado, Rhodes nunca más tuvo la oportunidad de tratar con mujeres. Pero comparado con este asunto, lo que Oden quiere saber más es él, quien derrotó a Shutenmaru. También escuchó que en la batalla de Hyuri, el nombre de Hyuri, uno derrotó por sí solo. Y todo esto se hizo en un día. Una persona tan poderosa hizo que Oden se sintiera extremadamente emocionado. Ha vivido en un mundo cerrado desde que era un niño. Ha estado creciendo en Wano Kuni desde que tenía 8 años. Ha peleado con borrachos desde que tenía 8 años. Ha estado luchando en Wano Kuni desde que tenía 9 años. Ahora ya ha tenido tiempo suficiente para ocuparse a los gánsteres, pero hoy, incluso el dios de la montaña Baifu, que fue capaz de arrasar con Wachen hace 2 años, no es su oponente. Si Hyuri es realmente tan poderoso como dicen los rumores, tal vez traiga algunos cambios a su aburrida vida. Además, Oden también quiere conseguir el apoyo de un daimyo. También hay gente de Yasuye en otros pueblos, pero ni siquiera Yasuye apoyará el establecimiento de Wano Kuni. Para Oden, este país es realmente demasiado deprimente. Vivir en un lugar así es como un sapo sentado en un pozo mirando el cielo, sin tener idea de lo grande que es el mundo exterior. Le resulta difícil imaginar lo grande que es este mundo, incluso si es un general de Wano Kuni. Y esos generales y personas que están atrapados en su propio pequeño mundo son tan estúpidos. Oden siempre ha deseado viajar al extranjero desde que era un niño. Ha tenido 38 experiencias de navegación no autorizadas, pero, sin excepción, Kozuki Sukiyaki rompió con él debido a esto. Hablaremos de Yugo más tarde. Vayamos a ver al legendario Kuri, dijo Oden. Al escuchar esto, los ninjas de Kinemon no tuvieron objeción, solo Kanjuro dijo con cierta preocupación. Señor Kuri, ¿cómo pudo venir a vernos en persona? ¡Qué broma! Lord Oden es el hijo de Kuri, es el hijo del famoso general. Oden fue interrumpido por Kaido antes de que terminara de hablar. Kinemon, a partir de ahora ya no soy el hijo del general ni un miembro de la familia Kozuki. Oden hizo un gesto con la mano. En Hyuri, solo la gente de Yasuye lo había visto una vez, y la gente de las otras aldeas lo ignoraba. Pero a Oden no le importaba en absoluto, su identidad también era una especie de restricción. Dicho esto, señor Oden, usted es el guerrero más fuerte de Wano Kuni. Incluso en Hyuri, ¿puede el tipo que se jactaba de ser el guerrero más fuerte de Wano Kuni dejar de gritar y vociferar en la calle? Las palabras de Hinui aún no habían terminado, y fue interrumpido por Oden, reemplazado por una fría voz femenina. Todos se dieron la vuelta y vieron a un hombre con un kimono, seguido por un grupo de soldados con armadura morada. Obviamente, estas personas son soldados del Daimyofu y su objetivo son ellos. Oden miró y vio a una hermosa mujer con un kimono blanco con varios patrones de flores de ciruelo bordados en él. A primera vista, Mouji parecía estar viendo una tormenta de nieve. Izo y Kikunose, 2 personas con menor cultivo, casi pensaron que habían vuelto a la campana fría. ¡Qué mujer tan poderosa! Es algo similar a la mujer de nieve del mito. La mujer de nieve no solo tiene un carácter frío, sino que, lo que es más importante, también es muy poderosa. Este es un demonio en el mito que puede matar a personas en la nieve intensa. Para Oden, la Yukiko actual es como una mujer hermosa, no solo hermosa, sino también con un sentido de frialdad y un poder extremadamente fuerte. Al menos, entre el grupo de personas que lo siguen, solo él puede vencer a Yukiko. Aunque la gente de Kinemon no luce bien, después de todo son los futuros Jinwan. Incluso si no han recibido entrenamiento formal, su fuerza física es incomparable a la de la gente común. Esto sucedió hace 2 años. El grupo de guerreros que capturó al hombre cerdo blanco en ese momento no eran sus oponentes incluso si se unieron. Incluso un ninja profesional como Raizo es vulnerable frente a Yukiko. Estos días, aunque Shue 963 ha estado ocupada con varias cosas, no ha descuidado su cultivo. En comparación con antes, su cultivo ha mejorado mucho.
Sin embargo, cuando Xuezi escuchó el elogio de Oden, su expresión no era buena. Aunque ha cortado su relación con el general, su estatus sigue siendo muy alto. Pero a los ojos de Xuezi, este hombre sin hogar es solo un hombre sin hogar con algunas habilidades. Él confía en su propia fuerza para causar problemas en todas partes. Desde que llegó a Gyuri, ha causado innumerables disturbios, e incluso los soldados que vinieron a arrestarlos fueron repelidos por ellos. En cuanto al llamado hijo del general, para ella no es nada. El señor él es el verdadero señor del reino. Kozuki Oden, el clan Kozuki y la serpiente negra, una vez que la serpiente negra tenga éxito, ya no tendrá dignidad. Yukiko pensó mientras se quejaba de la serpiente negra. Este feo cabrón seguía diciendo que vengaría al clan Kozuki con sus propias manos y le pidió permiso al señor él. Al final, hizo un desastre enorme. Si Lorel hubiera tomado medidas él mismo, Wano Kuni podría haber caído en sus manos ahora. Pero aún así, la fuerza de Kozuki Oden es un gran obstáculo. Ven conmigo, el señor él quiere verte, dijo Yukiko con frialdad, y luego dio un paso y se alejó. Llevaba un par de zuecos de madera en los pies y un kimono en la parte inferior del cuerpo. Caminaba paso a paso. Desde atrás, parecía una rama doblada por la nieve, balanceándose con el viento. Raizo y Kinemon quedaron atónitos, sus cabezas casi cayeron al suelo. Hola, ustedes dos, Oden negó con la cabeza. También sabía que sus subordinados eran un poco salvajes y rebeldes, pero no mostró demasiado entusiasmo. Pero la mujer que tenía delante le daba a la gente una sensación diferente. Su temperamento era como el de una flor de ciruelo en flor, y su temperamento era como un trozo de hielo y nieve. Yukiko siempre era diferente cuando estaba con Al. ¿Por qué sigues ahí parado? Date prisa y persigue. Dijo Oden. También estaba ansioso por escuchar los nombres de Kuri y Asura Douji. Un grupo de personas siguió a Yukiko y a los demás, y se hicieron cada vez más visibles a medida que avanzaban. Maldita sea, Lord Oden debería ser tan majestuoso en el futuro. Dijeron Kinemon y Kawahiro con envidia. Vestían la misma ropa y caminaban al mismo ritmo, dando a la gente una sensación indescriptible, como un río, un río, un río y un río. A sus ojos, Kozuki Oden, quien iba a ser un almirante en el futuro, debía tener dicha legión, para estar en línea con su estatus. Como dice el refrán, la montaña de las sombras parece estar al alcance, pero a todos les llevó mucho tiempo llegar al pie de la montaña. Cuando llegaron aquí, había cada vez más guardias a su alrededor. Muchas personas a su alrededor también se dispersaron y regresaron a sus respectivos puestos. En el sinuoso camino de montaña se encontraban equipos de soldados con armadura. En el camino empedrado, los soldados de vez en cuando los miraban con ojos fríos, dando a la gente una inexplicable sensación de opresión. Kinemon sintió una sensación de presión, pero estaba pensando en algunas cosas malas en su corazón. No creo que sea solo la mansión de un daimyo. Pero está construida de manera magnífica. Realmente pensé que este daimyo era el general de un país. Él aún no había aparecido, pero Kinemon y los demás tenían una muy mala impresión de él. Por supuesto, esto no se debe solo a la magnificencia de la mansión del daimyo en sí. Lo más importante es lo que sucedió a lo largo del camino. En otros pueblos también causaron problemas, pero solo Gyuri envió tropas para atraparlos. Además la señora también dijo, el maestro quiere verte. Al principio, solo se sintió atraído por el aliento y la apariencia de la otra parte, y no reaccionó mucho, pero ahora que lo pienso, ¿no es esta frase una citación para sí mismo? ¿Qué tiene de arrogante un simple Gyuri? ¿Podría ser que después de que Lord Oden rompió con el almirante, Lord Oden se convirtió en una persona común? ¿Sabes? Ni siquiera el clan Shimotsuki se atrevió a tratar a Oden de esa manera cuando se enfrentó a él. Los nombres de las otras aldeas hicieron la vista gorda y no trataron a Oden como un refugiado. Un grupo de personas, liderado por Shuetzi, caminó hacia la puerta del Daimyofu, y detrás de ellos, había caos. El guardia de la puerta lo vio, su rostro de repente se enderezó y rápidamente abrió la puerta. Por un momento, todos quedaron impactados por la escena frente a ellos, como si la abuela Liu hubiera entrado al jardín Grandview. Tan pronto como entraron por la puerta, vieron un patio. Este patio fue construido por Ayer según el estilo de Suzhou. Incluso el propio Chumona lo recordaba, pero la escena frente a él todavía sorprendió a personas como Kinemon, que nacieron en la ciudad de las flores pero tenían poca experiencia. ¿De verdad? Exclamó Oden, nunca había visto un jardín tan hermoso. Es decir, ni siquiera la mansión del Shogun tiene una participación tan importante.
No es de extrañar, ya que dedicó mucho esfuerzo a construir la mansión del Daimyo-kuri. Aunque finalmente se mudará a la capital de las flores, es imposible hacerlo sin más de 10 años dada la velocidad de desarrollo de Orochi. Es decir, tendrá que pasar aquí más de 10 años. Leizi los condujo a través de un pasillo sinuoso, donde había un manantial de agua clara que daba a la gente una sensación de vitalidad. Aunque el paisaje era hermoso, fue algo muy difícil de aceptar para Oden y Kinemon, dos idiotas. Kanemon frunció el ceño y le susurró a Kawahiro. ¿No sería más rápido ir derecho? ¿Por qué andar con rodeos? Obviamente, Oden también lo pensaba. El paisaje del jardín era hermoso, pero el pasillo tortuoso hacía que el camino pareciera particularmente largo. Aunque la vegetación a lo largo del camino era buena y el paisaje era bueno, aún así le daba a la gente una sensación muy incómoda. Este corredor es como un pasaje sinuoso, y cada pasillo se puede cruzar fácilmente, pero Oden tuvo que caminar paso a paso, lo que lo hizo sentir muy incómodo. En otras palabras, fue moderación. Podía sentir que la sensación que le brindaba la ciudad de Gyutian era como la de la ciudad de las flores. No era solo un camino, sino también las reglas de Hyuri, Hdaya. Le hizo sentir la necesidad de destruirla. Sin embargo, olvidó que hacer lo que quisiera no se llamaba libertad. Algunas de estas reglas que lo limitaban eran necesarias. Por supuesto, aún no lo sabía y nunca lo sabría en el futuro. Ahora, él solo quería liberarse de las ataduras de este mundo. Oye, niña, ¿en qué habitación pones a Daimyo Hyuri? Iré allí yo mismo. Le gritó a Yukiko. Al oír esto, Leizi, que caminaba delante, se detuvo lentamente y se giró para mirarlo. ¿Una persona? ¿Qué significa esto? ¿Crees que dejaré que alguien como tú se mueva libremente en esta área? Yukiko dijo fríamente, con un tono muy poco amistoso. No tenía una buena impresión de Kozuki Oden, sin mencionar que Laurel quería verlo, pero no dijo que sería cortés con él. Además, había muchas doncellas en la mansión Danin, todas las cuales había encontrado con gran esfuerzo. Para ir, construyó un harén. Incluso aquellas que estaban marcadas con la serpiente no podían ingresar al palacio interior. ¿Quién sabía qué harían después de ver a esas hermosas doncellas? ¿Te atreves a decir que es una persona maleducada? Hinwei apretó los dientes, apretó los puños y parecía furioso. No me malinterpretes. Esto es, espera, Kinemon, ya no soy el hijo del general. Oden lo interrumpió e hizo que Kinemon se callara inmediatamente. Esto, Hinwei y los demás no podían entender por qué era tan fácil hablar con Oden en ese momento. No podían entenderlo, pero Al, que estaba parado en un edificio alto observando esta escena, sabía que Oden tenía la sangre de Kozuki y era una persona muy paciente. Al ver esto, Al hizo un gesto con la mano y saludó a una criada. Keiko, que estaba trabajando junto a Aloy, trotó para encontrarse con él, miró su espalda y preguntó respetuosamente. Señor Al, ¿qué puedo hacer por usted? Al igual que Yukiko, a Keiko no le implantaron la marca de la serpiente. De hecho, la mayoría de las sirvientas no tenían esta marca. Aunque Yukiko trajo a estas personas, no las obligaron a hacerlo. Al contrario, fue un alivio para ellos. Wizi era originaria de otro pueblo. Debido a su apariencia ordinaria y a su origen familiar pobre, fue favorecida por un hombre rico local. Sin embargo, su propuesta de matrimonio fracasó y él se enojó tanto que destruyó su familia y quedó endeudado. Iba a venderla a Youshi como prostituta. Después de escuchar la historia de Hyuri, Wizi pensó que, dado que la iban a vender a Hyuri, lo mejor era que fuera a Hyuri. Se dice que las chicas de allí también pueden obtener una parte del pastel. Se dice que Hyuri Youguo presta mucha atención a la higiene y la posibilidad de infección es muy baja. Una vez, Wizi conoció a varios vagabundos infectados y su apariencia miserable la hizo estremecerse. Más tarde, finalmente llegó a Hyuri. Cuando se estaba inscribiendo, Yukiko se enamoró de ella, la ayudó a pagar sus deudas y la llevó a Damingfu. Habiendo escapado del miserable destino de ser víctima de innumerables juegos, ahora indefensa, Wizi consideraba la mansión Daimyo como su hogar. Junto con la hermosa apariencia del Daimyo, sintió que su vida había cambiado drásticamente. Al ordenó. Wizi, que alguien le avise a Yukiko para que lleve a toda esta gente al primer piso y no provoque ningún conflicto. ¿Llevarla arriba? Exclamó Wizi y se tapó la boca. ¿Pedir flores? Bueno. Esta torre, que es la más grande de toda la mansión Daimyo, tiene 9 pisos. Los 2 pisos inferiores son su oficina y el tercer piso está destinado especialmente para banquetes. Cada piso tiene su propio propósito, pero solo pueden entrar las sirvientas.
En circunstancias normales, solicitaría invitados en la sala de reuniones de Waiwi. 0. Además, hay muchos edificios, como la sala de servicio, la cocina, la sala de artes marciales, la escuela privada, etc. En el jardín, Yukiko y Oden están peleando ferozmente. A Oden no le importa que la gente diga que es grosero frente a él. Pero, aún así, no se siente avergonzado en absoluto, al contrario, está orgulloso de ello. A veces comete errores a propósito solo para experimentar el placer de romper las ataduras. Al no siente aversión por las personas atrevidas. Para ser honesto, después de ver la animación, su impresión de Kozuki Oden ha cambiado. Al principio, no odiaba realmente al chico pelirrojo, pero más tarde, como no estaba dispuesto a asumir responsabilidades, y como era una persona que no estaba dispuesta a asumir responsabilidades, desarrolló una inexplicable aversión hacia él. Pero comparado con su propio hijo, su odio no era tan fuerte. A veces pensaba maliciosamente. Deberíamos dejar que este maldito niño naciera, en lugar de dejar que lo torturaran hasta la muerte al nacer. Kozuki Oden, has dicho ahora que no eres el hijo del almirante, por lo que debes cumplir con las reglas de Ghibli. Yukiko continuó, pero el rostro de Kozuki Oden se volvió extremadamente feo y 760 parecía estar hecho de capas de carne y sangre. Yukiko estaba furiosa, y si la criada no hubiera venido a informar la noticia, él habría sacado su espada. Bajo la orden de él, aunque Yukiko estaba enojada, ella todavía obedeció obedientemente. Ella barrió a Oden y a los otros con una mirada asesina, se calmó y dijo con voz profunda: seguid. Oden no quería entrar en conflicto con Ghibli. Después de todo, él no conocía muy bien su nombre y también esperaba recibir ayuda de Ghibli, ya fuera para construir un país o para navegar. Incluso Yasuye no estaría de acuerdo con su opinión, pero el nuevo Daimyo en Kuri tiene esa posibilidad. Ha sido capaz de gobernar la tierra del caos durante cientos de años, lo que ha demostrado su espíritu. No es imposible pacificar a Kuri, pero costará un cierto precio. Por eso mucha gente ignora a Kuri. Al fin y al cabo, ¿qué daño puede haber en mantener la situación actual? En su opinión, mientras se mantenga la situación actual, podrán seguir gobernando. En cuanto a lugares remotos como Kuri, no les importa. Es precisamente por esto que él puede hacer que Kuri sea tan próspero. Pienso que también es una persona flexible. Entonces Oden se restringió y siguió a Yukiko hacia el salón lentamente con Kinemon y los demás. En esa época los guardias eran todos mujeres. Todas aquellas mujeres llevaban armaduras ligeras y sostenían espadas en sus manos. No eran débiles a primera vista. Yukiko encontró muchas mujeres para servir a él, y él las colocó a todas en la mansión del daimyo y les pidió que sirvieran de diversas maneras. Algunas personas vinieron a estudiar, otras a practicar artes marciales y otras a practicar artes marciales, como bailar, cantar y tocar instrumentos musicales. Cuando las guardias femeninas vieron venir a Yukiko, asintieron a modo de saludo, luego miraron a Oden y a los demás, o más precisamente, a las largas espadas que colgaban de sus cinturas. El grupo de 8 personas de Oden, Kinemon, Denjiro, Kanjuro y Raizo, estaban todos completamente armados. No se permite la entrada a personas con armas. Justo cuando Kinemon Chen estaba a punto de enojarse, vio a Oden desatar a Yama y Tianyuyu de su cintura y se los entregó. Al ver esto, las pocas personas que quedaban también sacaron sus armas. Se llevaron a Raizo, y tenía muchas cosas encima, y también tenía muchas cosas encima. Oden medía casi 3 metros de alto, y las espadas dobles en sus manos tenían más de 1,5 metros de largo, y eran pesadas en sus manos. Una de las 2 espadas era Kozuki Sukiyaki, que ahora son las 2 espadas. 2, 3 Para ser honesto, con estas 2 espadas en la mano, Oden ya no tendrá ninguna conexión. ¿Esto es todo? Oden dijo con impaciencia. Antes de que las 2 chicas pudieran hablar, se escuchó una voz desde adentro. Yukiko, déjalas entrar. Sí. Yukiko asintió y entró con Oden y los demás. Después de pasar por un largo pasillo y varias puertas con obstáculos, Oden y los demás finalmente vieron a Al, quien había estado esperando en el escritorio durante mucho tiempo. Este hombre que había hecho grandes cosas por Ghibli no era alto ni parecía feroz. Por el contrario, parecía muy gentil y no parecía una persona que fuera a pelear. Estaba sentado en el escritorio, mirando una pila de documentos frente a él y parecía un poco avergonzado. Oden sintió el impulso de la otra parte y estaba seguro de que la otra parte solo estaba fingiendo. Podía sentir que esta persona era muy fuerte, pero no sabía quién era más fuerte.
Aunque Al aún no lo había aceptado por completo, su fuerza avanzaba a pasos agigantados y su comprensión del Aki era cada vez más fuerte. ¿Eres la persona llamada Hyuli 23? Dijo Oden en voz alta. Yukiko dijo tristemente. No seas irrespetuoso, deberías llamarme mayor. Al hizo un gesto con la mano para indicar que no le importaba. Shue'er se acercó con cuidado y se puso en cuclillas. Al ver a esta mujer fría obedeciendo las órdenes de él, Kinemon y los demás tenían expresiones interesantes en sus rostros. Maestro Oden, por favor siéntese. La apariencia de él impidió que Oden y los demás vieran su alegría. Afortunadamente, él ya había arreglado los asientos, por lo que parecía bastante serio. Keiko, pídele a alguien que suba la comida. Sí, respondió Keiko y se fue lentamente. Poco después, muchas sirvientas trajeron vino y comida, así como un poco de sake, y los colocaron en una mesa frente a Oden y los demás. Los exquisitos platos y el rico aroma hicieron que Kinemon y los demás tragaran saliva. Entre ellos, solo Raizo nunca había comido una comida tan deliciosa. Después de que Oden fuera exiliado, Goemon y Kawahiro siguieron a Oden, y la comida más abundante que disfrutaron después fue Oden. Está bien, solo úsalo. Sí, gracias por su hospitalidad, yo también tengo hambre. Oden también se sintió atraído por este plato. Los platos que tenía frente a él eran obviamente algo que nunca había visto antes. Para ser precisos, este plato estaba en Arcuni. Al no estaba interesado en esos sofisticados platos japoneses, por lo que los platos en la mansión del daimyo se basaban básicamente en sabores chinos. El aroma, el color y el sabor eran simplemente el manjar que solo los dioses podían comer. Oden lo había probado solo una vez y casi levantó una pequeña mesa de la mesa y se comió toda la comida. Sus hombres también estaban ocupados comiendo, haciendo un desastre. «Delicioso», exclamó. «Huele tan bien. ¿El daimyo come así?» Ni siquiera su daimyo había comido nunca una comida tan deliciosa. Oden pensó que esa era su verdadera idea. Oden incluso sospechó que el método de preparación de ese plato probablemente había sido importado del extranjero. Pensando en esto, sintió que el nombre Hyuli realmente podría ayudarlo a navegar en el mar. Como resultado, sintió que parecía haber innumerables hormigas arrastrándose sobre la alfombra debajo de él, lo que lo hacía sentir incómodo y no podía seguir sentado. «Caballero». Soy Al, interrumpió Al. «Señor Oden, usted y los suyos, esta gente, han causado un gran revuelo desde que pusieron un pie en Hyuli». Al dejó a un lado la información que tenía en la mano y dijo en voz baja. «Destruyeron tierras de cultivo, robaron, hurtaron, destruyeron herramientas agrícolas, mataron una vaca y destrozaron las puertas de varias tiendas». Oden estaba confundido. «¿Estás bromeando? No soy el tipo de persona furtiva». Oden dijo. Podía admitir que había destruido tierras de cultivo, pero jamás robaría nada. No fuiste tú quien lo hizo, sino tus compañeros. Tan pronto como Al terminó de hablar, todos en Kinemon parecieron avergonzados. Al ver su apariencia, el rostro de Oden mostró un rastro de vergüenza. «Maldito, te atreves a robar gallinas y perros». Maldijo, pero su comportamiento no mejoró mucho. Todos estos son asuntos triviales. Aunque las reglas de Hyulifu son estrictas, siempre que puedas darme una compensación suficiente, puedo evitar ir a la cárcel. Ya he pagado por las cosechas que habéis destruido, por las norías y por todo lo demás. Las palabras de él inmediatamente hicieron que Oden y los demás se sintieran bien con él. Pero las siguientes palabras tenían otro significado. En comparación con esta pequeña pérdida, resististe al ejército de Tenryou y heriste a tanta gente, lo cual es muy grave y... Él dijo con voz profunda, «Oden, eres un sin ley, golpeas a otros y luchas contra el ejército del gobierno. Esto solo es suficiente para hacerte morir sin un lugar de entierro». Kinemon dijo ansiosamente. «Fue tu propia gente la que empezó el problema primero. Eso es porque violaste la ley, de lo contrario, ¿por qué los agentes de la ley de Tenryou te arrestarían?», dijo él. «Originalmente, Shutenmaru quería liderar a sus tropas para eliminarte, pero lo detuve. De todos modos, Oden es hijo de un almirante. Lo que Al tiene que hacer es unificar Wano Kuni, no luchar en Wano Kuni». Kinemon y los demás se sintieron aliviados al escuchar esto, pero después de pensarlo detenidamente, una persona como Kuri nunca haría algo así. «Kuri, ¿puedes pagar los gastos médicos de estos heridos?», preguntó Oden. En su memoria, los soldados que fueron repelidos no sufrieron grandes daños. Al dijo. «No hay problema, pero si quieres que yo pague primero, ¿cómo vas a devolverlo? Puedes ver que hay mucha gente herida».
Este asunto no se puede resolver sin miles de taels de oro. La moneda de Wano Kuni es platino, oro y plata. El platino es relativamente raro y, por lo general, se trata de oro y plata. Una moneda de plata costará 100 baileys después de décadas, mientras que una de oro costará 10.000 baileys. A diferencia de bailey, una moneda que se deprecia constantemente, Wano Kuni en sí es un ciclo cerrado, y hay pocas ocasiones en las que se aprecia, ya sea moneda o divisa. No te preocupes por eso. Soy fuerte y definitivamente puedo ganar mucho dinero si trabajo. Eso es genial. Entonces, señor Oden, por favor continúe trabajando en Hyuli hasta que pague la deuda. Le pediré a los sirvientes que le encuentren un trabajo. Al decidió dejar que Oden trabajara para él. Ya que tiene tanta fuerza, ¿por qué no usarla? Además, durante este periodo, no te daré ninguna ayuda. Toda la comida y el alojamiento los tendrás que pagar tú mismo. Oden asintió. Se había acostumbrado a vivir en la naturaleza durante los últimos 2 años. Esta pequeña herida no significa nada para él. En comparación con esto, está más interesado en las opiniones de Al sobre la creación de un país. Este asunto es muy delicado en Wano Kuni, pero a Oden nunca le importa. Dijo directamente. Señor Hyuli, ¿cree que el aislamiento de Wano Kuni es algo extraño? He oído que tú, Oden, lo has intentado 38 veces hasta ahora, pero no has tenido éxito. ¿Por qué no te rindes? Dijo Al con confianza, actuando como un amigo de Oden. No le parecía que hubiera nada malo en ese disfraz. Al contrario, lo disfrutaba. No estoy dispuesto a aceptar esto. En este país estoy muy limitado, pero en el extranjero podemos ver más cosas. Oden dijo emocionado. ¿No te parece extraño? Yo también lo creo. Si siempre eres conservador, solo caerás en una situación desesperada. Aunque soy el señor de Hyuli, no puedo violar esta regla durante 100 años. No hay necesidad de ocultar este asunto. Por el contrario, Oden se alegró mucho al conocer la noticia. Era la primera vez en su vida que oía a 10 personas estar de acuerdo con su plan de construir un país. Si ese es el caso, entonces cuando pague todas mis deudas, ¿puedo pedirte que me ayudes a ir al extranjero? Sin embargo, Al sacudió la cabeza y dijo. Oden, esto es ilegal. ¿Quieres que haga algo ilegal en nombre de Kuri? Al lo hizo a propósito. De hecho, Kurozumi y Higurashi, confiando en su nombre de Kuri, han viajado de ida y vuelta por el mar varias veces. Aunque es difícil navegar en Kuri, no habrá peligro con Al. La razón por la que Al rechazó el viaje de Oden fue en realidad para que Oden trabajara para él. Este tipo debe ser un pirata en el mar. Es lógico que Oden pueda compartir el tesoro que obtuvo después de unirse al equipo de Barba Blanca, pero la pregunta es dónde lo usó. Debería haber ido a un banquete. Si Al lo ayuda a hacerse a la mar, el botín de guerra de Oden también debería ser entregado a él. Por cierto, Oden también puede ayudarlo a recolectar algunas frutas del diablo. Todo esto es una venganza desesperada de él contra sí mismo. El conflicto entre él y Oden es una conclusión inevitable. En este caso, es mejor utilizar esto para fortalecerse. El objetivo principal de él es la fruta del diablo, después de todo, la fruta del diablo aquí es demasiado rara. El enemigo de él no es solo Oden. Un día, Wano Kuni también será arrastrada por las grandes olas de este mundo. En ese momento, deberá estar preparado para lidiar con los posibles peligros. Oden, es imposible para mí ayudarte a violar la ley, dijo él, si el general sabe que envié a su hijo a navegar, definitivamente me culpará. Aunque me interesa mucho el mundo exterior, no arriesgaré mi vida para correr riesgos. Aunque dijo esto, él parecía desinteresado y continuó seduciendo a Oden. Él no tenía prisa, después de todo, Oden todavía tenía que trabajar duro aquí durante algunos años. Después de la cena, Al no dejó que Oden se quedara a pasar la noche, sino que los envió fuera. Sacó un mapa y dibujó al azar un lugar para que Oden se quedara temporalmente. Por supuesto, tanto el terreno como la casa costaban dinero, incluso los árboles del bosque. Las deudas de Oden aún no se han saldado y debe cada vez más. Lo primero es la madera para construir la casa. Además del coste de la comida, afortunadamente el daimyo nos prestó algo. Sin dinero, resulta realmente difícil caminar 9 millas. Después de eso, le gritó a Oden. Maestro Oden, trabaja para mí.